Presidente, aquí tienes al mejor grupo del mundo, como siempre digo, dispuesto a seguir construyendo un país más digno, a seguir peleando por lo que es justo, a seguir dignificando la política y a seguirte hasta la victoria. Toda esa dedicación ha merecido la pena porque hoy España es un país mejor que el que teníamos en 2023 y definitivamente mejor que el que recibimos en el año 2018. Cada uno de esos avances, ahora que algunos dicen que esta legislatura no merece la pena, cada uno de estos avances merece toda la legislatura, como lo justifican, por ejemplo, los avances que están por venir, como el Plan Estatal de Vivienda 2025-2028 que vamos a aprobar, con la apuesta, como ha dicho antes el portavoz Pachi, por el Pacto de Estado frente a la emergencia climática, la reforma de la justicia, el Estatuto del Becario, la defensa de la universidad pública, por mencionar algunos de los avances que impulsaremos a lo largo de esta legislatura. Y como justificaron también las legislaturas anteriores, pues avances como la reforma laboral, como las pensiones, como la ley del cambio climático, la ley de la muerte digna, de la solución ibérica, de los fondos europeos, de la recuperación de la universalidad de la sanidad pública, de la ley de igualdad, del Pacto de Estado contra la violencia de género. Todo esto lo señalo por tres razones que me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras y también con todos aquellos que estén siguiendo esta comparecencia. La primera de las razones por las cuales subrayo todo esto es porque hay una constante en nuestra acción de gobierno, que es el avance social, el ir siempre hacia adelante. Mirad, a la Ley de Igualdad Salarial que aprobamos durante la pasada legislatura le sucedió la Ley de Paridad que aprobamos esta legislatura. Al Pacto de Estado contra la Violencia de Género de la pasada legislatura le sucedieron la actualización ante nuevas violencias que están sufriendo las mujeres, o como vendrán también con las leyes contra la violencia vicaria y la abolición de la prostitución. A la reforma laboral le sucedió la reducción de la jornada laboral. A la declaración de emergencia climática que aprobamos en el año 2018 le siguió la primera ley de lucha contra el cambio climático en la pasada legislatura, el impulso a las energías renovables y ahora el Pacto de Estado frente a la emergencia climática que estamos defendiendo. Algunas de estas medidas saldrán, otras no serán aún, y subrayo, aún aprobadas, pero no os quepa duda, van a salir adelante en el futuro. Hemos aprobado la creación de la Agencia Pública Estatal de Salud Pública, ¿no?, que nos va a permitir estar mejor preparados ante futuras emergencias sanitarias o pandemias, que no hemos tenido hace mucho tiempo, sino hace poco tiempo una en el año 2020 en el mundo y también en nuestro país. Debemos mantener el buen rumbo de estos años, que a España le están sentando, pero que muy bien, y acelerar además el ritmo para convertir a España en un referente de prosperidad y de bienestar. Un referente pues, que sirva de brújula a los demás, como nos sirvieron a nosotros en el pasado la socialdemocracia escandinava o también la socialdemocracia alemana cuando iniciábamos nuestro tránsito hacia la democracia y empezamos en los primeros años de democracia y de pertenencia a la Unión Europea. Ahora, por tanto, nos toca a nosotros inspirar a otros, ser la luz en un tiempo oscuro. Eso es lo que le corresponde a la socialdemocracia española. Por eso, me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras 5 prioridades muy coherentes con lo que venimos haciendo durante estos últimos 7 años, pero 5 prioridades para el curso político que empezamos en el Parlamento. La primera de las prioridades es crecer, crecer y crecer. Eso es lo que tenemos que hacer, porque gracias al crecimiento creamos empleo, tenemos ingresos públicos y podemos redistribuirlo en forma de un fortalecimiento de nuestro estado del bienestar. Sabéis, además, que las reformas que hemos llevado a cabo en estos últimos 7 años están dando unos frutos probablemente superiores a las previsiones que nosotros inicialmente teníamos. Que España es, a día de hoy, la gran economía de la Unión Europea que más crece, la que más empleo crea y la cuarta que más reduce su deuda pública. Solo en lo que va de año, nuestro país ha creado 77.000 nuevas empresas. Ha aumentado sus exportaciones por valor de 2.000 millones de euros. La economía española ha sido la que más ha crecido en 2023, en 2024 y ya os anuncio que lo va a hacer también en 2025. Tal es el dinamismo de la economía española que
que se han superado todas las previsiones realizadas. Y por eso, pues quiero anunciar también a los españoles y españolas una extraordinaria noticia, ¿no? Y es que mañana en el Consejo de Ministros, en la revisión del cuadro macroeconómico, vamos a elevar las previsiones de crecimiento económico para el año 2025. Así que todo un éxito de país. Y hay que agradecérselo a las empresas, a los trabajadores, a las familias, en definitiva, a todo el país, por nuestro gran desempeño que no tiene parangón en Europa. En todo caso, somos muy conscientes de que lo más relevante es que este dinamismo económico se traslade a una mejora de la calidad de vida de nuestros conciudadanos, sobre todo de aquellos que más necesitan del apoyo de lo público, de la clase media, de la clase trabajadora. Y fijaos, desde que llegamos al Gobierno hemos conseguido que el poder adquisitivo de nuestros hogares aumente 10 puntos porcentuales por encima de la inflación. Cuando se dice que no se ha recuperado poder adquisitivo, no es cierto, 10 puntos por encima de la inflación. En todo caso, es evidente que tenemos que continuar haciendo mucho porque la desigualdad y la pobreza afectan a muchas capas de la población española. Estos son los datos. España prospera, los españoles prosperan con ella, pero en todo caso todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Desde luego, no estamos en declive, como dice, los apocalipsis o los profetas del apocalipsis, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, que estamos en declive o que hoy en España hay más pobres que cuando gobernaba la derecha, no es cierto. Hoy hay 200.000 personas menos viviendo en riesgo de pobreza que cuando gobernaba la derecha, gracias a las políticas públicas, por ejemplo, el ingreso mínimo vital o la recuperación de la universalidad de la sanidad pública o el refuerzo de las becas que ha hecho este Gobierno, 2.500 millones de euros, más de un 80% de lo que se invertía cuando gobernaba el Partido Popular allá en el año 2018. Por tanto, queda mucho por hacer, pero también es cierto que, sin caer en la autocomplacencia, hemos hecho mucho en favor de reducir la desigualdad, que es el principal problema de nuestro país. Os pido que combatamos la emergencia climática, ¿no? Que es nuestra cuarta prioridad para este periodo de sesiones. Hoy, no sé si habéis visto en los medios de comunicación un informe de una universidad, de la Universidad de Mannheim, que dice que los eventos climáticos de este verano han causado un coste de 12.000 millones de euros en nuestro país. 12.000 millones de euros. En definitiva, me lo habéis escuchado decir en muchas ocasiones, el cambio climático no es, como dice la oposición, ¿no?, un invento de los comunistas ni de los rojos, tampoco es una estafa de las ONGs globalistas, como dice Abascal. Es una realidad, por desgracia, comprobada por la ciencia, que ya está aquí, en nuestros campos, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, amenazando industrias enteras, exacerbando la desigualdad, causando daños multimillonarios y matando, por desgracia, a miles de personas cada año, también en nuestro país. Por tanto, esta no es una cuestión de siglas, es una cuestión de vidas, el tener gobiernos comprometidos frente a la emergencia climática. Nosotros llevamos haciéndolo desde el año 2018. Lo sabe bien Cristina. Hemos incrementado en más de 30.000 millones de euros los recursos que el Estado, la Administración General del Estado, dedica a la transición verde. Y hemos convertido a España, con mucho orgullo, en un referente global en energías renovables, transporte público, agricultura ecológica, hidrógeno verde, gestión del agua, entre otras muchas cosas. Es evidente que sabemos que no es suficiente. Por eso, pues estamos proponiendo a los grupos parlamentarios, a los gobiernos autonómicos, a los gobiernos locales, al conjunto de la ciudadanía, también a las empresas y a los trabajadores, un pacto de Estado frente a la emergencia climática con 10 medidas concretas que necesitamos para prevenir, para gestionar y para reconstruir también todos aquellos lugares afectados por esta emergencia climática. Porque este verano pues hemos sufrido las mayores olas de calor, los incendios más destructivos desde que hay registro histórico. Pero es que este otoño podríamos sufrir de nuevo danas, como las que sufrimos en Castilla-La Mancha, en la Comunidad Valenciana y en Murcia y en Andalucía durante el año pasado. También inundaciones, y este invierno podemos sufrir de nuevo granizadas, tormentas de nieve más extremas, como por ejemplo la que se sufrió en buena parte de nuestro país, la llamada Filomena. Por eso tenemos que reaccionar. Y tenemos que hacerlo sin cálculo electoral, sin debates absurdos, negando lo evidente, y es el cambio climático, con seriedad, con responsabilidad. Nosotros somos el Gobierno de la gente,
La gente pide soluciones, pide acuerdos y es lo que vamos a pedir y exigir también al resto de la ciudadanía. Hay muchos partidos políticos, entidades empresariales, organizaciones sindicales, también de la sociedad civil, que comparten nuestra visión. Hay una amplia mayoría de la ciudadanía también, gente conservadora que es consciente del mundo que les estamos legando a nuestros jóvenes y por eso han expresado ya su apoyo al Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Es cierto también que hay otros partidos políticos, el Partido Popular y Vox, que o bien no niegan la evidencia científica abiertamente, pero actúan como si no existiera esa evidencia científica, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, a la señora Ayuso, a la presidenta de la Comunidad Autónoma, decir que el problema del calentamiento global se arregla poniendo un geranio en cada balcón de nuestras ciudades. Frivoliza con una evidencia científica, con una emergencia como es la emergencia climática, que lo que hace es matar a mucha gente también en la Comunidad de Madrid cuando hablamos, por ejemplo, de las olas de calor o de la calidad del aire en nuestro país. Hemos visto también al señor Feijóo, al jefe de la oposición, decir que el de los incendios de sexta generación se resuelve, ojalá fuera así, de sencillo, poniéndole una pulsera de geolocalización a los pirómanos, a pesar de que los pirómanos solo causan el 3% de los fuegos. En fin, no quiero mencionar a Abascal, que claramente está en el terraplanismo político también cuando hablamos de la emergencia climática. Y yo sé, además, que todas estas afirmaciones y todos estos posicionamientos políticos indignan a mucha gente en nuestro país. Y por eso os pido que nosotros sigamos haciendo pedagogía, sigamos defendiendo el sentido común, que llevemos hasta los parlamentarios del Partido Popular y de Vox la voz de la gente que es consciente, porque lo ha vivido en primera persona, de los efectos tan dramáticos de la emergencia climática, de aquellos que sufren en primera línea los estragos de la emergencia climática, de los bomberos forestales, de nuestras Fuerzas Armadas, de la UME, por ejemplo, o de los agricultores en Andalucía, o de los vecinos y vecinas de muchas de las pequeñas localidades en Galicia o de Castilla y León. Insistidles de la misma forma que tuvimos que insistir para convencerles de que había que limitar la ingesta de alcohol al volante, el humo de los cigarrillos en los bares o la paridad de hombres y mujeres en las listas electorales. Insistidles porque estoy convencido de que el futuro acabará dando la razón a aquellos que estamos del lado de la razón. Y hay una quinta y última prioridad que quiero también transmitiros, ¿no? Que en este mundo tan interconectado en el que estamos, aunque esto suene ya atópico, es bastante evidente que ya no hay fronteras. Cuando hablamos de política europea, política internacional, estamos hablando de política también nacional. Por tanto, es muy importante en un mundo como el actual que España, que el Partido Socialista Obrero Español, que nosotros representamos, defendamos las causas justas. Y las causas justas son la paz, el respeto al derecho internacional y también la justicia social fuera de España. En un mundo que está recortando la ayuda oficial al desarrollo, nosotros tenemos que seguir apostando por la ayuda oficial al desarrollo y financiar el multilateralismo para hacer frente a los desafíos globales. Se llame emergencia climática, se llame combate contra el crimen organizado o se llame también la lucha contra pandemias y también la salud global.